Si un modelo económico necesitó una dictadura para nacer, ¿qué dice eso del sistema que hoy domina el mundo? 11 de septiembre, 1973. Aviones Hawker Hunter bombardean el Palacio de la Moneda en Santiago de Chile. Salvador Allende muere. Augusto Pinochet toma el poder. El mundo ve tanques, militares, represión. Pero algo más está ocurriendo. Algo silencioso. En oficinas técnicas, ministerios, salas de reunión. Chile está siendo convertido en un laboratorio económico. Un experimento sin precedentes en la historia moderna. Por primera vez, un país completo será entregado para probar una ideología en su forma más pura y radical. Sin elecciones, sin sindicatos, sin oposición, sin posibilidad de protesta. Lo que no podía implementarse en democracias occidentales porque sería rechazado en las urnas, se aplicará en Chile bajo dictadura militar. Hoy vamos a diseccionar cómo Chile se convirtió en el prototipo del capitalismo extremo. Cómo un grupo de economistas entrenados en Estados Unidos reestructuró un país entero como si fuera un problema de pizarrón. Y cómo ese experimento, con todo su costo humano, se exportó al resto del mundo. Esta es la historia del laboratorio chileno y de lo que aprendimos, para bien y para mal, de usar un país como cobaya. Para entender por qué Chile, necesitas entender qué estaba pasando en el mundo a comienzos de los años 70. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el capitalismo occidental había operado bajo un consenso, el modelo keynesiano. Estados fuertes, gasto público significativo, protección social, sindicatos poderosos, regulaciones sobre empresas. Había funcionado. Europa occidental se reconstruyó. Estados Unidos vivió décadas de prosperidad compartida. La clase media creció. Pero en los años 70, el modelo empezó a mostrar grietas, estanflación, inflación alta con crecimiento económico estancado, crisis del petróleo de 1973, desempleo creciente, déficits fiscales. Y en algunas universidades, especialmente en la Universidad de Chicago, un grupo de economistas liderados por Milton Friedman sostenía una idea radical. El Estado es el problema, no la solución. El mercado debe gobernarlo todo. La intervención estatal distorsiona, corrompe, asfixia. Friedman y su escuela proponían algo simple en teoría, extremo en práctica: eliminar casi todas las regulaciones, privatizar empresas estatales, reducir el gasto público al mínimo, dejar que el mercado decida todo, desde salarios hasta pensiones. Era una visión hermosa en papel, elegante, matemáticamente coherente, pero había un obstáculo enorme. Ningún país democrático lo aceptaría por voto popular, porque los costos inmediatos serían brutales. Desempleo masivo, quiebras, pobreza. Ningún político sobreviviría electoralmente a implementarlo. Necesitaban un lugar donde probar la teoría sin el inconveniente de la democracia. Y Chile resolvió ese problema. En los años 60, una alianza entre la Universidad de Chicago y la Universidad Católica de Chile había enviado a decenas de economistas chilenos a estudiar a Estados Unidos. Becas financiadas parcialmente por fundaciones estadounidenses. Años de formación bajo Milton Friedman y Arnold Harberger. Estos economistas, que luego serían conocidos como los Chicago Boys, regresaron a Chile con un manual claro: shock económico total, privatización radical, mercado sin restricciones. Pero durante el gobierno de Allende, entre 1970 y 1973, eran irrelevantes. Allende estaba nacionalizando empresas, no privatizando, expandiendo el Estado, no reduciéndolo. Entonces viene el golpe de septiembre de 1973. Y aquí ocurre algo fascinante. Pinochet inicialmente no tiene un plan económico claro.
Los militares saben reprimir, no gobernar economías. Buscan asesoría. Los Chicago Boys se presentan. Tienen algo que ningún otro grupo tiene. Un plan detallado, coherente, listo para implementarse. Un ladrillo de 500 páginas con reformas específicas escritas meses antes del golpe. Pinochet les entrega el control total de la economía. Y ellos hacen algo que ningún economista había podido hacer antes en ningún lugar del mundo. Implementar su teoría sin filtros, sin compromisos, sin oposición. Chile se convierte en el primer país del mundo en aplicar, de forma integral y extrema, lo que luego se llamaría neoliberalismo. Entre 1975 y 1978, Chile experimenta una transformación económica sin precedentes históricos. Los Chicago Boys no hacen reformas graduales, hacen un shock. Todo al mismo tiempo. Todo de golpe. Primero, liberación total de precios. Productos que antes estaban regulados ahora cuestan lo que el mercado dicta. El precio del pan se triplica en semanas. La leche, el transporte, la electricidad, todo sube brutalmente. Segundo, apertura radical al comercio exterior. Eliminan aranceles casi por completo. Productos importados baratos inundan el mercado chileno. La industria nacional, que había operado protegida durante décadas, no puede competir. Fábricas cierran. Miles. Tercero, reducción drástica del gasto público. Recortan el presupuesto fiscal en 30% en 2 años. Despiden funcionarios públicos masivamente. Eliminan programas sociales. Reducen subsidios. Cuarto, privatización de empresas estatales. Bancos, empresas de telecomunicaciones, siderúrgicas, todo se vende. A menudo a precios de liquidación. Muchas terminan en manos de grupos económicos conectados al régimen. Quinto, destrucción sistemática de sindicatos. La Central Única de Trabajadores es ilegalizada. Las huelgas, prohibidas. La negociación colectiva, limitada severamente. Los trabajadores pierden toda capacidad de resistencia organizada. Y aquí está la reforma más audaz, la que luego se exportaría globalmente. La privatización del sistema de pensiones. Chile se convierte en el primer país del mundo en reemplazar su sistema público de pensiones por uno privado de capitalización individual. Las AFPs, administradoras de fondos de pensiones, nacen en 1981. Cada trabajador debe abrir una cuenta individual. Su dinero va a fondos de inversión privados. El Estado se retira completamente. Es un experimento radical. Convertir la seguridad social en un producto financiero. Todo esto ocurre mientras Pinochet mantiene el país bajo estado de sitio. Toque de queda, miles de detenidos políticos, tortura sistemática, censura total de prensa. El modelo económico y la represión política son dos caras de la misma moneda, porque sin la represión, el modelo no hubiera sobrevivido. Déjame presentarte a Roberto, trabajador metalúrgico, 38 años. En 1973 ganaba un salario que le permitía mantener a su familia, de 4. Tenía trabajo estable en una fábrica estatal de acero. En 1975, la fábrica es privatizada. Los nuevos dueños reducen personal en 50%. Roberto pierde su trabajo. En 1976, busca empleo durante 8 meses. Finalmente consigue trabajo en una empresa privada. Gana 40% menos que antes. Sin estabilidad, sin beneficios. Puede ser despedido sin causa. En 1978, su salario real, ajustado por inflación, vale la mitad que en 1970. Su esposa tiene que trabajar. Sus hijos dejan la escuela. Roberto no es una estadística. Es millones de Robertos. Los números son brutales.
Entre 1974 y 1975, el Producto Interno Bruto chileno cae 13%. Es la peor recesión en la historia del país hasta ese momento. El desempleo oficial salta de 3% en 1973 a 18% en 1975. Si incluyes los programas de empleo mínimo del gobierno, donde la gente trabaja por salarios de subsistencia, el desempleo real alcanza casi 30%. El salario real promedio cae 40% entre 1973 y 1976. La pobreza se dispara. Estudios estiman que alcanzó 45% de la población a finales de los 70, el doble que antes del golpe. Miles de pequeñas y medianas empresas quiebran. No pueden competir con importaciones baratas. No tienen acceso a crédito porque los bancos privados solo prestan a grandes corporaciones. La desigualdad se profundiza. El 10% más rico aumenta su participación en el ingreso nacional. El 50% más pobre la ve caer. Y aquí está la parte que los Chicago Boys no anticiparon. En 1982, el modelo colapsa. Una crisis financiera brutal. Los bancos, privados, sin regulación, habían prestado irresponsablemente. Cuando la economía mundial se desacelera, todo se derrumba. El PIB cae 14% en un año. El desempleo alcanza 33%. Pinochet se ve obligado a nacionalizar los bancos quebrados. El Estado que supuestamente debía desaparecer tiene que rescatar al mercado que supuestamente se autorregulaba. La ironía es perfecta. Pero aquí está la parte incómoda. Después de la crisis de 1982, Chile efectivamente crece. Desde mediados de los 80 hasta finales de los 90, la economía chilena crece a tasas impresionantes. 6-7% anual. Las exportaciones se multiplican. La inflación se controla. Chile se convierte en la economía más estable de América Latina. Y los defensores del modelo dicen, ¿ves? Funcionó. El dolor inicial fue necesario. Pero necesitamos matizar eso, porque la historia completa es más complicada. Primero, el crecimiento 80 y 90 ocurre después de que el gobierno modera el modelo. Después de la crisis de 1982, se reintroducen algunas regulaciones bancarias. Se aumenta el gasto social gradualmente. Se regulan los mercados financieros. El modelo post-crisis es menos extremo que el original. Segundo, el crecimiento se basa fuertemente en recursos naturales. Cobre, principalmente. Chile tiene 1/3 de las reservas mundiales de cobre. Cuando los precios suben en los 90, la economía chilena vuela. Pero eso no es mérito del diseño económico. Es geografía. Tercero, la desigualdad permanece brutal. Chile termina el siglo XX como uno de los países más desiguales del mundo desarrollado. El crecimiento promedio esconde que los beneficios se concentran en la cúspide. Cuarto, y esto es clave, cuando Chile recupera la democracia en 1990, los gobiernos democráticos mantienen el modelo económico, pero aumentan significativamente el gasto social. Invierten en educación, salud, vivienda. El milagro chileno, que el mundo celebra, es en realidad una combinación del modelo de mercado más inversión social democrática. Pero esa segunda parte rara vez se menciona cuando se exporta el modelo. Chile no fue el final, fue el comienzo. Lo que se probó allí entre 1975 y 1982 se convirtió en el manual estándar. En los 80, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial imponen programas de ajuste estructural a países en crisis de deuda en América Latina, África y Asia. El paquete es siempre el mismo: privatización, liberalización comercial,
reducción del gasto público, desregulación financiera. Es el modelo chileno, exportado globalmente, con un eufemismo: consenso de Washington. En los 90, después de la caída del muro de Berlín, Europa del Este adopta reformas similares: privatización masiva, shock económico, terapia de choque. Los consultores son, literalmente, los mismos economistas que trabajaron en Chile o sus discípulos. El sistema de pensiones privadas chileno se exporta a Argentina, Perú, Colombia, México, Polonia, Hungría, Kazajistán. Más de 30 países copian el modelo AFP. Y aquí está el patrón inquietante. En casi todos estos casos, las reformas se implementan durante crisis, bajo presión externa, a menudo con protestas masivas que son reprimidas. Chile normalizó la idea de que el dolor social es un precio aceptable por la eficiencia económica, que los mercados libres justifican costos humanos altos, que el Estado debe retirarse incluso de funciones básicas como pensiones o salud. Entonces, ¿qué aprendimos realmente del experimento chileno? Aprendimos que es posible reestructurar una economía completa en pocos años, que los mercados pueden ser más eficientes que burocracias estatales en ciertas áreas, que el comercio internacional puede generar crecimiento. Pero también aprendimos algo más oscuro, que este modelo, en su forma pura, requirió una dictadura para nacer, que ninguna democracia lo aceptó voluntariamente, que el costo humano inmediato fue masivo, que sin represión política la resistencia social lo habría detenido. Y aquí está la pregunta que nadie quiere hacer. Si el capitalismo de mercado extremo necesitó tanques, toques de queda y campos de detención para implementarse, ¿qué dice eso del sistema que hoy presentamos como natural y universal? Chile fue un laboratorio. Los chilenos fueron las cobayas, y el experimento funcionó lo suficientemente bien como para convencer a élites globales de que el modelo era replicable. Pero nunca preguntaron a los chilenos si querían ser parte del experimento. Y esa es, tal vez, la lección más importante: que los grandes cambios económicos, cuando se imponen sin consentimiento, siempre requieren violencia. Porque la gente, si puede elegir, rara vez elige su propio sufrimiento. Chile hoy es un país complejo. Tiene la economía más estable de América Latina. También tiene protestas masivas exigiendo cambios al modelo heredado de Pinochet. En 2019, millones salieron a las calles. En 2020, votaron por una nueva constitución para reemplazar la de 1980, escrita bajo dictadura. El experimento nunca terminó realmente, solo cambió de fase. Si este análisis te hizo pensar diferente sobre el sistema económico que habitamos, dale like. Y comparte con alguien que crea que el mercado libre es natural y apolítico. Porque no lo es. Siempre hubo elecciones, siempre hubo alternativas y siempre hubo costos. Suscríbete si quieres más autopsias históricas de los momentos que definieron el mundo actual. Porque cada sistema que parece inevitable tuvo un momento de origen. Y esos orígenes nunca son tan limpios como nos enseñaron. Déjame en los comentarios. ¿Crees que fue ético usar Chile como laboratorio económico? ¿O el fin justifica los medios? Te leo en los comentarios. Y recuerda, cuando alguien te diga que no hay alternativa al sistema actual, pregúntale: ¿quién decidió eso? ¿Y bajo qué condiciones? Nos vemos en el próximo video.